La ley marcial es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, normalmente regulado en la Constitución del Estado, por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o la Policía en cuanto a la administración de jurisdicción y resguardo del orden público. Casos usuales de aplicación son la guerra o para sofocar rebeliones, como por ejemplo la última rebelión en Barcelona hace unos meses donde se hubiese podido aplicar. La ley marcial se impone cuando es necesario apoyar las actividades de autoridades y organizaciones militares. Esto ocurre cuando hay necesidades calificadas como urgentes, en las cuales las instituciones ordinarias de justicia no funcionan o si tales instituciones se estiman lentas o débiles para mantener el control de la nueva situación. La meta de la ley marcial es preservar el orden durante una emergencia. En general, la ley marcial implica una limitación y suspensión de algunos de los derechos que el ordenamiento garantiza al individuo, además de aplicar procesos sumarios en los juicios y castigos severos más allá de los que se imponen en situaciones normales. En muchos casos de ley marcial, la pena de muerte es impuesta para crímenes que normalmente no serían crímenes capitales, como el saqueo o robos en caso de catástrofes. Los llamados normalmente a ejercer la ley marcial son los tribunales militares. A continuación te mostraré varios ejemplos donde a lo largo de la historia se ha tenido que aplicar esta ley en los distintos países. En Australia la Guerra Negra fue un periodo de conflictos violentos entre los colonos británicos y los aborígenes australianos en Tasmania desde mediados de la década de 1820 a 1832. Con un aumento de la violencia a finales de los años 1820, el teniente gobernador George Arthur declaró la ley marcial en noviembre de 1828 proporcionando eficacia legal inmunidad para matar a los aborígenes. Esta ley en vigor durante más de 3 años, el periodo más largo de la ley marcial en la historia de Australia. En Canadá, la ley marcial permitió que el gobierno asumiera amplios poderes de emergencia, sin llegar a estado de sitio, es decir, los militares no administran justicia, que queda en manos de los tribunales. La ley ha sido invocada en 3 ocasiones, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la crisis de octubre de 1970. En 1988, la Ley de Medidas de Guerra fue sustituida por la Ley de Emergencia. En Egipto, un estado de emergencia ha sido, en efecto, de manera casi continua desde 1967. Tras el asesinato del presidente Anwar el-Sadat en 1981, se declaró el estado de emergencia. Egipto ha estado bajo estado de emergencia desde siempre. En Irlanda, en 1916 durante el levantamiento de Pascua, el señor Wimborne, el señor teniente de Irlanda, declaró la ley marcial para mantener el orden en las calles de Dublín. Esto se amplió más tarde tanto en duración y alcance geográfico para el conjunto del país con el consentimiento del gobierno británico. Gran parte de Irlanda se declaró la ley marcial por las autoridades británicas durante la Guerra de Independencia irlandesa. La isla Mauricio es conocido por ser un estilo de Westminster de la democracia, sino un sistema peculiar que se impuso en Mauricio durante un periodo de agitación civil en 1968 como una medida de emergencia, nunca ha sido derogada y todavía es utilizado por la policía allí hasta hoy. La ley marcial se introdujo en la Polonia comunista el 13 de diciembre de 1981 por los generales Czesław Kiszczak y Wojciech Jaruzelski para evitar que la oposición democrática ganara popularidad y poder político en el país. Miles de personas vinculadas a la oposición democrática, incluyendo Lech Walesa, fueron detenidos y recluidos arbitrariamente. Por último, en Estados Unidos, es donde de forma más intermitente se ha ido aplicando esta ley. Se podrían citar como por ejemplo directamente después de un ataque exterior, tales como Hawái después del ataque japonés a Pearl Harbor o Nueva Orleans durante la batalla de Nueva Orleans, después de grandes catástrofes, tales como el gran incendio de Chicago de 1871 o la de San Francisco del terremoto de 1906, por los líderes locales renegados que tratan de evitar la detención, tales como Nauvoo, Illinois durante la Guerra Mormona de Illinois, o Utah durante la Guerra de Utah, o en respuesta al caos asociado con protestas y la acción de un tumulto, como la 1934 West Coast huelga frente al mar, o las acciones de la mafia contra los jinetes de la libertad. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así dejar vuestro like y suscribirse para poder seguir viendo este tipo de vídeos que sin duda viene muy bien de vez en cuando. Hasta pronto.